Shalom Aleichem, que la paz sea con ustedes, que el espíritu, el Ruach del Elohim de Israel, pues nos acompañe en esta ocasión, en este día de Shabbat, cuando vamos a compartir una tercera parte sobre el espíritu del anti-Mashiach. Hemos visto en la primera parte, hemos tratado sobre el espíritu anti-Mashiach. En la segunda parte hemos hablado sobre el espíritu de los anti-Mashiach, de los servidores de este espíritu. Y hoy, en esta tercera ocasión, vamos a hablar sobre el espíritu del anti-Mashiach, o precisamente del hijo de la perdición, o el engendro que usa este anti-Mashiach, este Ruach, este adversario, a final de llevar a perdición a muchas almas. Antes de todo, lo quiero presentar, les quiero explicar un poquito sobre la imagen que siempre la he usado para iniciar los vídeos, donde vemos esta Biblia, vemos la Biblia y un puño que está golpeando contra ella. Pues siempre y cuando hacemos de las Escrituras el fundamento sobre el cual nosotros edificamos nuestra fe, el enemigo, independiente de la fuerza que usará para destruirnos, siempre golpeará no contra nosotros, sino contra este escudo que es las Escrituras. El propósito de la Torah es protegernos, crear una valla de defensa, un escudo impenetrable donde el enemigo, a pesar de toda su fuerza, porque es muy poderoso, no podrá dañarnos. Siempre y cuando quitamos del medio esta instrucción, el enemigo tendrá pleno acceso para engañarnos con sus hazañas, con sus milagros, con sus enseñanzas, con sus maravillas, con todas sus armas de destrucción. Por eso es bueno buscar tener claramente un fundamento dentro de las leyes de la Torah primeramente y antes de todo. Porque la Torah es el escudo que nos protege ante los ataques de todos los ataques del enemigo. Hemos citado de 1 Juan capítulo 4 verso 1. Y en la primera parte hemos hablado, como les mencionaba, sobre el espíritu anti-Mashiach. Y vimos, como es en Juan 1, 4 verso 1, queridos, no os fijéis de cualquier espíritu, sino examinad si los espíritus vienen de Elohim, pues muchos falsos profetas han salido por el mundo. Vimos en la primera parte que hay muchos espíritus y no nos podemos fiar de cualquier espíritu, por ende tenemos que conocer bien el espíritu del Elohim de Israel, su Ruach, ¿no? Y así identificar las personas, la multitud de personas, para ver si en ellos está el Ruach del Mashiach o el Ruach de otro ser, de otra entidad que es adversario. Y también vimos en 1 Juan capítulo 4 verso 3 que todo espíritu que no confiesa que a Yeshua en su naturaleza como Ben Adán, como Goel, como mi Salvador, no es de Elohim. Ese es el del anti-Mashiach. Y de aquí pues entendemos o damos título o origen a nuestra tercera parte, el espíritu del anti-Mashiach. Este espíritu anti-Mashiach obviamente tiene a sus seguidores, sus hijos, muchos espíritus que tenemos que comprobar, muchos falsos profetas que deambulan por el mundo, instructores, líderes, dirigentes. Y sobre este espíritu del anti-Mashiach, tenemos dos discípulos de Yeshua, y Pablo también es el tercero, para tener 2 o 3 testigos, que nos habla que el cual habéis oído que iba a venir, pues bien, ¿no? Por eso le pongo la cita de aquí de lenta para recordarla. El cual habéis oído que iba a venir, pues bien, ya está en el mundo. El espíritu del anti-Mashiach y sus hijos, sus seguidores, pues comparten este espíritu, ¿no? Hay un espíritu, lo hemos visto en la primera parte, cómo se manifiesta,
Vemos en la segunda parte que hay muchos seguidores y vamos a ver en esa tercera parte que el anti-Mashiach, este ser, no solamente que se manifiesta por medio de muchos, sino que es decir, tiene un engendro, una imagen, ¿vale? Se ha vestido de algo, se ha presentado de alguna forma y ya su obra se presenta desde los días de los discípulos, de los apóstoles. He mencionado que hay dos seguidores de Yeshua directamente, que fueron sus discípulos, Pedro y Juan, que hemos citado en las partes anteriores. En esta ocasión voy a citar, como lo mencioné, de Pablo, de Shaul, ¿vale? Especialmente hago este énfasis para las personas que están negando que Pablo es inspirado, entonces a veces algunos niegan, incluso no quieren escuchar lo que estoy presentando. Por eso hago este énfasis. Todas las personas que me escuchan hablar de Pablo, ¿vale? Si me escuchan en algún momento hablar algo o citar algo que viene bajo la firma de Pablo, de Shaul, que contraviene a las escrituras, al Tanaj, por favor, que me lo haga saber, ¿vale? Mientras tanto, si nadie puede negar, se confirmará como justificado siempre y cuando lo que voy a enseñar, lo que voy a compartir de este servidor, de este Pablo, de este escritor, de esos escritos que aparecen en la Biblia, en Brit Hadashah, bajo su firma, su nombre, siempre y cuando está respaldado por los discípulos de Yeshua o por la autoridad del Tanaj, ¿vale? Así que si no hay alguna persona que pueda negar este hecho, pues sería bueno que tengan en cuenta y que escuchen, ¿vale? Hoy mismo, como le mencioné, vamos a hablar de un capítulo, no vamos a leer todo el capítulo de Pablo, sino solamente 12 versos. En la primera parte hemos tenido 7 versos, en la segunda parte otros 7 versos, en esta parte vamos a tener 12, ¿no? Quizás por una mera coincidencia, no planifiqué ni tuve una organización para hacer 7, 7 y 12, los números son reveladores, pero no fue mi intención, ¿no? Crear alguna conexión con algún juego con los números, entienda. Hay quien busca el quinto pato, la quinta pata al gato, ¿no? Bueno, anti-Mashiach significa, como pueden tener en la imagen, significa opositor, enemigo, suplantador del Mashiach. Es decir, una persona que incluso puede subminar el derecho o la apariencia o vestirse como un travestido. Si es eso como un espectáculo, una persona se disfraza y imita o se presenta o canta. Por ejemplo, hay clips de música donde hay que identificar quién es la persona detrás de una imagen, ¿no? A quién imitan. Y en este caso hay un suplantador, esta obra de anti-Mashiach, que se disfraza como si fuera el Mashiach ocupando su lugar. Por eso hoy es un tema bastante importante. No sé si voy a lograr tener todas las palabras necesarias para poder explicar este misterio profundo, esta obra de engaño, una obra que está revelada a este tiempo. Del mismo modo como la mejor obra que Elohim encriptó en las escrituras es sobre Mashiach, sobre identidad del Salvador, del Goel, de nuestro pariente más cercano, del Redentor, ¿no? Ese es un misterio que es revelado a los santos, a los que se disponen a entender y conocer quién es el Salvador, el Mashiach. Pues del mismo modo, el anti-Mashiach obró a hacer un engaño mayor, el mejor obra, para decirlo así, de mi punto de vista, a final de recibir adoración y ocupar un lugar que no le ha pertenecido nunca, pero que siempre lo anheló. He puesto aquí para que tengan en cuenta lo que significa apostasía, que es un término de origen griego, lo vamos a repetir. Una palabra que viene de dos, es la unión de otras dos palabras, de apo, que significa fuera, y de stasis, que es colocarse, ¿no? Entonces, este sustantivo viene de un verbo afistemi, que significa pararse lejos de,
El sustantivo tiene el sentido de deserción, abandono o rebelión. Es decir, hay una enseñanza en el Torah, en el Tanaj, una protección que Elohim diseñó para el pueblo de Israel, y cuando el pueblo elige situarse fuera del escudo protector de la Torah, el enemigo golpeará contra la imagen, ¿no? Golpeará contra la imagen, es decir, golpeará contra esta protección, y si no está, pues tendrá acceso y dañar a los que abren esta puerta, crea una brecha para que el enemigo entre, ¿vale? Por esa razón, el instructor, la Torá, Yeshua, quien es la Torá viviente en realidad, porque él es todo lo que está en el Tanaj, es su palabra, y es lo que él nos habló, pues nos dijo desde el principio: trate de cerrar, mantener cerrada la puerta, el enemigo está a la puerta tocando, tú ciérrala, ¿vale? Apostasía significa situarse fuera, colocarse fuera del rebaño. Por esa razón, Pablo también enseña: no tengan por costumbre abandonar la congregación como algunos lo tienen, ¿no? Si Yeshua te sacó de medio de las naciones, te situó dentro de un rebaño que puedes confirmar, aquí es la importancia, que tiene un fundamento edificado en la Torá, pues quédate dentro, aférrate a él. Si sales, pues no te sorprenda, como vimos en la parte 1 y parte 2, especialmente en la parte 2, el enemigo tendrá acceso por medio de sus engaños a guiar por un mal camino tu fe. Bueno, como les decía, en esta tercera parte vamos a hablar sobre 2 Tesalonicenses capítulo 2. No vamos a leer todos los versos, pero uno por uno vamos a presentar los primeros 12 versos que tienen que ver con nuestro tema. Verso 1. Por lo que, por costumbre, ya saben que siempre presento la cita, leo la cita y luego lo explica, ¿no? Siempre como vimos en la serie Profecías al Día, y como de costumbre lo vamos a hacer siempre, ¿no? No vamos a hacer lectura del texto, luego voy a empezar de nuevo para ahorrar tiempo. Espero que ustedes tengan por delante las escrituras, pueden mirar en la imagen y pueden seguir. 2 Tesalonicenses, los vamos a leer los 12 capítulos, los 12 versos, primeros 12 versos. Verso 1 dice: por lo que respecta a la venida de nuestro Señor Yeshua HaMashiach y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis alterar tan fácilmente en vuestro ánimo, ni os alarméis por alguna manifestación del Espíritu, por algunas palabras o por alguna carta presentada como nuestra, que os haga suponer que es inminente el día del Señor. Quiero decir aquí algunas cositas. Como pueden ver, aquí es el programa S-Word. Estoy leyendo de la edición Corona de Jerusalén, ¿vale? Aquí tienen en la imagen Corona de Jerusalén. Hay muchas otras ediciones, pero es la que más uso en general porque esta tiene bien claro el nombre de Yeshua. No significa, siempre recalco, no hay todas estas casitas por aquí, son módulos de ediciones. Algunas, hay muchísimos más, pero algunas de los que yo uso en mi estudio comparativo. Algún día vamos a hacer una instrucción, una presentación sobre este programa que los recomiendo. Tengáis en cuenta que ninguna de estas ediciones son perfectas, no recomiendo ninguna como si fuera fidedigna, pero todas tienen una parte buena, una parte mala. Tenemos que estudiar y aprender a discernir entre lo bueno y lo malo. Algunas cosas que les quiero mencionar de esta edición, según aparece. Por lo que respecta a la venida de nuestro Señor. He dejado esta palabra así. ¿Por qué razón? Para que puedan entender un detalle. Bueno, esta palabra en su original en griego, vamos a ver un poquito. Aquí, vamos a Reina Valera, vemos la palabra Señor, está aquí. Es kurios, ¿vale? En el texto griego, la palabra hebrea usada o que se ha sido traducida con Señor es kurios, ¿vale? Kurios, es decir, define la supremacía, es un título supremo en autoridad. Señor es la forma como se traduce como forma de respeto. Soberano, ungido, hacer, amo, Elohim, dueño. Cuando los hebreos tradujeron Septuaginta,
escribieron el texto griego haciendo la edición Septuaginta, tuvieron que escribir las 4 consonantes, la yod, la hei, la vav y la hei, ¿vale? Que define la esencia, la existencia o la expresión del ser que se manifestó como padre de Abraham, Isaac y Jacob al pueblo de Israel, ¿vale? Entonces, esta palabra, estas 4 consonantes definen, bueno, en otras presentaciones hemos visto por escrito en audio lo que significan Yeh, Hayah, Vejové, los 3 verbos. Pero al traducirlo al texto griego, no tuvieron que dar las palabras correspondientes al idioma griego para que se puedan leer. El caso es que cuando los griegos leían las 4 consonantes, tenían que pronunciar unas letras que parecían como un nombre, y no lo quiero pronunciar como significa, como se solía leer, y porque vieron que eso es malo, es decir, cómo se perciben en el idioma griego al transliterar el sentido de las 4 letras al texto griego, vieron que suena mal y es mal presentada la imagen del Elohim de Israel. Entonces sustituyeron todas las veces cuando aparecieron las 4 consonantes Yod, Hei, Vav, Hei, ¿vale? Que se pueden vocalizar de esta forma, Yeh, Hayah, Vejové, ¿no? Los 3 verbos, quién será, quién fue, quién es, ¿vale? Restringidos se pueden vocalizar Yehovah, no como nombre, sino como apelativo que describe la forma de manifestarse, de esencia por encima del tiempo, porque no está en el pasado, no está en el presente, no está en el futuro, pero está en todos estos tiempos, por encima de los tiempos. El tiempo está limitado a los 7000 años que nosotros tenemos revelado desde Génesis 1:1, ¿no? Entonces, en esos 7000 años, Elohim se presentó a sí mismo por medio de esos 3 verbos, Yeh, Hayah, Vejové. Seré en el futuro quien fui, en el pasado soy con ustedes, ¿no? Seré para las generaciones futuras, para nosotros ya alcanzando, en el pasado Elohim de vuestros padres y en el presente con ustedes, ¿vale? Esa es la forma como se describen las 4 letras. Entonces, porque no hay forma de expresar ese sentido, siempre la transliteración de las vocales como se pronunciaban en el griego sonaba mal. Así que todas las veces cuando aparecieron las 4 consonantes, pusieron la palabra que lo vimos está en el texto griego como kurios o kyrios, como algunos quieren pronunciar, traducido con Señor, ¿vale? Entonces, nosotros sabemos que en el texto griego esta palabra es kurios y que según el Tanaj, según los eruditas, según los escritores, según el sentido de la palabra, esta palabra ha sustituido las 4 consonantes que se vocalizan. Se pueden vocalizar Yehovah o simplemente se usa la palabra que se ha diseñado para eso especialmente, que no tiene otro significado en otra traducción en el texto hebreo, sino solamente para describir o para sustituir las 4 consonantes, Adonai, ¿vale? Entonces, muy bien podemos leer aquí, por lo que respecta a la venida de nuestro Adonai o Yehovah, si quieren vocalizar el significado de lo que expresan las 4 consonantes Yeh, Hayah, Vejové, por lo que respecta a la venida de nuestro kurios, ¿vale? ¿Quién es Señor? ¿Vale? He dejado esta palabra para que entiendan, ¿vale? No lo voy a dejar siempre, a propósito lo he dejado así para que se pueda entender quién es este Señor, ¿vale? Que no es un carpintero, no es un camarero, no es el presidente de algún estado, sino que es kurios. ¿Sí? ¿Quién es kurios? Es Yod, Hei, Vav, Hei. Es Adonai, como se vocaliza, o Hashem. Los que no conocen quién es, cuál es su identidad, lo dicen Hashem, es decir, hablando en palabras hebreas, el nombre o Señor, porque no sabe quién es el Señor, a saber quién es, ¿no? En este caso nosotros sabemos que el Señor es Adonai, Elohim de Israel, su apelativo es Yehovah, y Jehová es Yeshua HaMashiach, ¿vale? Por lo que respecta a la venida de nuestro Adonai, Yeshua HaMashiach, y a su reunión con él, nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis alterar tan fácilmente en vuestro ánimo, ni os alarméis por alguna manifestación del Espíritu. Aquí, en esta edición, han puesto palabra Espíritu con E mayúscula, como si fueran
como si hablaría del espíritu del Elohim de Israel, o el espíritu del Mashiach. En realidad es una palabra neutra, es neuma, que no tiene nada que ver con especificar de quién. Vimos que el espíritu del Elohim de Israel, del Mashiach, el espíritu del anti-Mashiach, el espíritu de sus seguidores, de la maldad, ¿no? de este suplantador anti-Mashiach, y también hay el espíritu del Mashiach que está en sus hijos, ¿no? Hay hijos de la maldad, hijos de la verdad, hijos. Hay el espíritu del Mashiach y el espíritu del anti-Mashiach. Entonces, esta palabra aquí no define de quién es, lo deja en general. Una manifestación del espíritu, sea del Elohim de Israel, sea del anti-Mashiach, sea de alguno de sus seguidores, espíritu de la verdad o de los hijos del engaño. ¿Vale? En realidad tiene que ser con E pequeña. Manifestación en general de alguna forma de espíritu. Y eso por medio de algunas palabras o algunas cartas presentadas como si fuera nuestra, que os haga suponer que está inminente el día de Adonai, el día de Curios. Verso 3. Que nadie os engañe de ninguna manera. Primero, tienen que venir la apostasía. Vimos lo que significa apostasía, es decir, que uno se sitúe, ¿dónde? Fuera de las instrucciones que tenemos en el Tanaj. Entonces, que nadie se engañe de ninguna manera, primero tiene que venir la apostasía y manifestarse el hombre impío, el hijo de la perdición, o el engendro de la iniquidad, el ser que te llevará a perdición, porque es donde nos llevará el adversario cuando nos situamos fuera de la protección que Elohim nos dio. Segunda Tesalonicenses, verso 4, capítulo 2, verso 4. Obviamente sobre verso 3 es lo que vamos a hablar y vamos a revelar en esta ocasión. El adversario. ¿Quién es ese engendro que nos llevará a la perdición? Pues el adversario, o un espíritu del engaño, que se eleva sobre todo. ¿Sobre todo qué? Sobre todo lo que lleva el nombre de Dios, es otra palabra que le he dejado a propósito aquí en el texto, sobre todo lo que se eleva, sobre todo lo que lleva el nombre de Dios, es decir, se apodera de todos esos títulos de lo que significa un nombre hebreo dentro de su contexto hebreo, ¿no? Un nombre dentro o un título dentro del contexto hebreo. ¿Qué define un nombre en el pueblo hebreo de Israel? Pues la existencia del ser, el propósito de su existencia, la razón por cual se dedica a hacer algún trabajo, ¿no? Su motivo, su carácter. El nombre, un título que pertenece a una persona, en este caso el Elohim de Israel, nos revela una cierta partecita de su ser. Entonces, ¿qué está haciendo este adversario? Este hijo de la que nos llevará a la perdición, este personaje impío. Porque obviamente si fuera bueno sería Kadosh, pero es impío, ¿no? Es malvado. Este adversario, Satán, ¿vale? Sería la palabra correcta. Satán significa adversario, estar en contra. No necesariamente se refiere a una persona, sino es una palabra como un título que se puede usar para un cierto ser o para una cierta persona, describiendo una actitud. El adversario en este caso puede ser el diablo mismo o puede ser un servidor suyo que comparte el espíritu de su padre, el diablo, ¿no? Entonces se sitúa como adversario en contra del Mashiach, eso es anti-Mashiach. No, este espíritu, especialmente este ser que se disfraza ocupando el lugar de anti-Mashiach, de Mashiach, se eleva sobre todos los demás títulos, se atribuyen a sí mismo, es decir, los títulos o los méritos, los nombres, incluso lo que define la expresión del ser, que es el Elohim de Israel, y se presenta como Dios, ¿no? Dejé esta palabra aquí, Dios, en el texto griego pueden ver que está la palabra Theos, ¿vale? Y Theos es la palabra que se traduce con Elohim, es un título de soberanía, ¿vale? Se aplica tanto a personas como a espíritus inmundos, como a deidades ajenas, como al Elohim de Israel, según el contexto en cual se sitúa o de quién
se le atribuye esta palabra Elohim. En este caso, hablando del Elohim de Israel, quien vimos que es Adonai. Entonces, ¿qué está haciendo el enemigo, el anti-Mashiach? Se atribuye todos los títulos, los méritos del mismo Mashiach, y también como él se manifestó en el Tanaj como soberano, como Elohim, soberano, como Jehová, ¿no? Entonces se atribuye todos sus méritos. Y se sitúa como objeto de culto hasta el extremo de sentarse él mismo en el santuario de Elohim y proclamar que él mismo es Elohim. Pueden entender que sustituí la palabra Dios, solamente la dejé para que entiendan que el sentido griego teos es el título o las palabras correspondientes en hebreo que es Elohim. Dios es una palabra que nunca lo usamos porque en realidad es un título que pertenece a la deidad griega Zeus. Bueno, ya lo sabéis ustedes, no tiene nada que ver. Elohim no significa Dios. Es una mala forma de traducirlo, pero es como muchos así comprenden. Lo explicamos y por eso las demás pues lo sustituimos en el texto en español leyéndolo correctamente Elohim, ¿no? Se sitúa en el santuario de Elohim, es decir, ¿cuál es el propósito? Vimos en el estudio sobre la letra Beit que el deseo del Elohim de Israel no es morar en medio del pueblo de Israel, sino por medio de Beit Hamikdash, del santuario, del Mishkan, de su templo, no es ocupar un espacio en el pueblo, sino vivir en el pueblo, no en el pueblo como entidad, sino en las almas de los que forman el pueblo en sí mismo, dentro de él. Entonces, la morada, Yeshua mismo dijo en Juan 14 o 16, el que me ama guarda mi palabra y no dejaré huérfano, vendré a él, haré morada con él, estaré con él y en él, ¿no? Yeshua, por medio de su espíritu, de su ruaj, en su esencia de ser como Elohim, porque Adonai, Elohim es espíritu, ¿no? Bien lo dice Pablo. Entonces, como espíritu, ocupa el lugar que se le corresponde dentro de los corazones de sus hijos. No vive en medio de su pueblo, sino que vive en las almas de su pueblo, ¿vale? Entendamos un poquito porque las palabras hebreas son enfáticas en este caso. No suele traducirse con este énfasis porque no hay forma de expresar el sentido, sino por medio de las traducciones se traduce la parte literal, básica de una palabra, pero no se expresa el sentido, no se entra más allá en la profundidad de las enseñanzas. Entonces entendemos que este adversario trata de ocupar un lugar dentro de los corazones del pueblo y por eso es muy engañoso, porque la gente en general espera a un anti que se construya alguna edificación del tercer templo y que venga un personaje que se ponga ya para ser adorado. No, pero no es eso la esencia de la enseñanza de las escrituras, ¿no? Nosotros tratamos de no entender solamente leer la lectura del texto, sino profundizar en el sentido de las metáforas y entender el misterio que trata de enseñarnos, ¿no? Lo que está oculto. Eso es entrar en la profundidad de la enseñanza de un texto. Es aquí donde ocupa y reside el espíritu del adversario, en los corazones de los hijos de Israel, precisamente. Verso 5. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, verso 5. ¿No os acordáis que ya os dije esto cuando estuve entre vosotros? Es decir, Pablo ya anunció. ¿Qué anunció? Lo que se menciona en verso 2, no os dejéis alterados, hay muchos embusteros, hay muchos suplantadores, hay muchos espíritus que traerán doctrinas ajenas, falsos maestros que dirán como si Yeshua ya hubiese venido, los muertos ya han resucitado, ya apareció el rapto, fueron llevados al cielo, o no, interpretaciones que había en su tiempo y todavía sigue habiendo hoy en día. ¿No os acordáis que ya os dije, es decir, ya os comenté, os expliqué cuando estaba en comunidad? Eso era una carta dedicada a ellos, pero en el momento cuando estuvo presente en Tesalónica, pues cara a cara los mencionó. ¿Qué los mencionó? Pues que Yeshua, pues el Mashiach vendrá, como aparece en 1 Tesalonicenses, aquí, capítulo 5, verso 1 a 2, ¿vale? Vendrá como ladrón en la noche, según el sentido de
típica metáfora, esta alegoría, este hebraísmo. Le recomiendo, para los que no conocen este significado, como ladrón en la noche, escuchar la parte John Hackesaid, que es el día y la hora que nadie sabe, el día escondido. Está también por escrito, lo tenemos en PDF y en 2 partes, que está en el canal de audio, nuestro canal de YouTube en audio, video audio, ¿no? Ya se explica algunas metáforas, entre cuales el origen o el sentido de esta palabra como ladrón en la noche, supongo, ¿no? No recuerdo bien todo lo que presenté allá, pero sé que algunas metáforas, algunas alegorías o estos hebraísmos están explicadas allá. Como igual no es vuestro deber, no os corresponde a vosotros saber el tiempo cuando Él va a venir, sino que solo basta, es decir, Él nos explicó que su Padre lo tiene bajo control, es decir, si el Padre pues no le da permiso para que el Padre de Yeshua, no le da permiso para que revele el día exacto, sino solamente el contexto, pues no nos corresponde indagar lo que no tenemos revelado. Por eso no es sabio fijar fechas y términos, pero sí, como nos instruyó, mirar los asuntos, para las señales, para estar pendientes siempre del momento, para no dejar ni dormir ni engañar al mismo tiempo. Entonces, les recomiendo este audio o este estudio, Yom HaKesed, el día y la hora, el día escondido, ¿no? El día y la hora que nadie sabe, supuestamente. Bueno, seguimos. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, verso 6. Vosotros sabéis qué es lo que ahora le retiene. ¿A quién? A este adversario, a este espíritu que llevará a la perdición, que lo retiene para que se manifieste en su momento oportuno. Hay ciertas interpretaciones, no vamos a entrar en ellas. Hay quien supone que estaba hablando del Imperio Romano y por eso la Iglesia Romano-Católica no se presentaba. Bueno, en cierta medida eso es correcto, pero no es eso el asunto, porque si fuera así, hay muchos otros cabos sueltos que no se justifican en el texto, ¿no? Vosotros sabéis qué es lo que ahora le retiene. Pues primeramente, lo que le retiene es porque los vigilantes estaban allá velando sobre el rebaño. Por esa razón, Pedro, Juan, Pablo y Yeshua anunciaron que después de que ellos pasarán como Moisés hizo, y he citado, vimos que Pablo también citó las mismas palabras de Moisés en la parte segunda, ¿vale? Los que no saben no se lo voy a repetir, pueden escuchar la segunda parte del espíritu de los anti-Mashiach, donde Moisés presentó el futuro del pueblo de Israel diciendo: después de mi muerte, y Pablo citó igualmente después de mi partida, y Yeshua anunció también que en el futuro vendrán lobos rapaces, según menciona Pedro, después de nuestra partida. Es decir, cuando los vigilantes ya no estarán con ellos, no habrá quien retenga para que el enemigo no acceda al rebaño, salvo que el pueblo o los que escuchan esas advertencias, estos mensajes que compartimos y los repetimos, ¿no? Que no es algo que nos inventamos, sino simplemente repetimos lo que ya está presentado en las Escrituras, ¿no? Los que no activan sus oídos para hacer de una forma inteligente lo que escuchan y hacer personal vivo en su vida, crear esta defensa, agarrarse de las instrucciones de la Torá para saber protegerse, no sobrevivirán, serán engañados por el embustero, por el disfraz del enemigo y llevados a la perdición. Y no podemos hacer nada para las personas que no fortificarán sus vidas. Así que consejos, ¿no? Toman el consejo y traten de tener en cuenta estas revelaciones que fueron dejadas escritas no por ahora, sino desde los días de los discípulos. Que este espíritu empezó su obra desde los días de los apóstoles. Hoy en día su obra está ¿cómo decirlo? Ya está completa. Está acabada, el engaño está completo, ¿vale?
Porque el misterio, dice, el misterio de la impiedad ya está actuando. Ellos lo notaron, lo sintieron, dejaron sus advertencias, lo mismo repetimos, ¿vale? Repetimos, no ponemos un cargo pesado, ¿no? Espero que alguno me entienda, obras, cargo pesado sobre otros, sino que compartimos advertencias, cada uno está en su libertad de tomarlas o hacer oídos sordos, no prepararse. Nuestro deseo es compartir para que se preparen, no sea que sean engañados. El misterio de la impiedad ya está actuando tan solo con que sea quitado de en medio el que ahora le retiene. ¿Vale? Yo entiendo que se refiere al poder, la influencia de los discípulos que todavía actuaba en medio de ello, y por respeto a los dirigentes, a esos servidores directos de Yeshua, o a Pablo también, estos hijos de la iniquidad y ese espíritu todavía estaba un poquito bajo el control. ¿Vale? Verso 8. Entonces se manifestará el impío, a quien Adonai, Jehová y Yeshua, vimos al principio, destruirá con el soplo de su boca y aniquilará con la manifestación de su venida. ¿Vale? Entendemos desde el principio que el ser quien está descrito con esta palabra Señor aquí en español, Kurios en hebreo, en griego Jehová o Adonai en el texto hebreo, es Yeshua. Al principio mismo lo nombra porque es a él a quien nosotros sabemos que esperamos su venida, y es él quien en el Apocalipsis también lo describe como que el que destruirá. ¿Vale? Tenía planificado un poquito pensado hablar sobre esta cita de Apocalipsis, pero en Apocalipsis se presentan que hasta el dragón, la bestia, los falsos profetas, ¿no? Al final, el mismo enemigo que se disfraza y recibe esta adoración, y recibe adoración en las almas del pueblo de Israel, será destruido. ¿Vale? Lo presenta en Apocalipsis 20 y en Ezequiel 38 está descrita. Hay del mismo modo como para la eternidad el Mashiach, Yeshua, guardará en sus manos, en sus pies, las llagas de la señal de los clavos. Exactamente así, para que no olvidemos el poder de la maldad que perduró por 7000 años. La tumba de este enemigo que será destruido en la manifestación de la venida de Yeshua, que será dentro de 1000 años, cuando vendrá en todo el poder de su gloria, acompañado de su Padre y también de todo su ejército de los ángeles. En Ezequiel 38 se describe que su tumba quedará para siempre en medio del pueblo de Israel, desde Eufrates hasta el Nilo, en algún espacio por aquí, donde serán enterrados todos los demás malvados. Aquí quedará la tumba del Hasatán, del espíritu del demonio, del ángel caído, ¿no? Este ser embustero y padre de la iniquidad. Su tumba quedará permanente en medio del pueblo de Israel, como advertencia para siempre, para que su memoria no se olvide, ¿no? Por eso aparece este concepto de eterno, destrucción eterna. Y no es porque seguirá en un infierno eterno, sino porque quedará como testimonio eterno, y vamos a pasar y vamos a ver que aquí yace la tumba del adversario, y aquí las llagas del Redentor, que me compró de la mano de este amo poderoso. ¿Vale? ¿Quién vendrá? ¿A quién esperamos? ¿Al padre de Yeshua, quien se supone que está en el Tanaj? No, el que está en el Tanaj es Yeshua. Y a este Adonai, a este Yeshua, a esta Elohim del Tanaj, y Elohim, quien se dispuso a ser mi Goel, mi Salvador, mi pariente más cercano, dice, el impío, el enemigo, será destruido con el poder de su boca, de donde sale una espada con doble filo, ¿no? Defiende y mata. Defiende a los suyos y destruirá a los malvados. Aniquilará con la manifestación de su venida, ¿vale? Y nosotros esperamos
La venida ¿de quién? Del Melech HaMashiach, del Rey de Israel, quien es nuestro Salvador. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, verso 9. ¿No? Hasta ahora podíamos presentar como textos comparados para presentar una vez más la identidad del Mashiach, que quede constancia, que se ha explicado poquito a poquito ciertas partes del Brit Hadashah. Lo vamos a hacer de a paso a medida que seguimos con lo que el Ruach nos guía a enseñar, ¿vale? Pero de a paso siempre vamos a recalcar las citas o evidenciar las citas que tienen que ver con Mashiach como Adonai, que es el Elohim de Israel. Que conste, que tenga constancia a los que siguen. Verso 9. La venida del impío estará señalada por el influjo de Satán, con toda clase de milagros, señales, prodigios, engaños. ¿Vale? Este influjo es una obra o energía, eficiencia o actividad propia, obra, operación, poder. ¿Vale? Es esta manifestación, esta obra que se desarrolló durante 1800 años, para decir así, después de que la influencia de los primeros discípulos de Yeshua se perdió poquito a poco, empezaron a crecer nuevas enseñanzas, ¿no? Y así se desarrolló el cristianismo en paralelo. De hecho, vimos en la presentación que vimos sobre los orígenes paganos del cristianismo que el origen del cristianismo no tiene nada que ver con la fe hebrea, sino que prestaron parte de las verdades hebreas, en realidad vistieron con una capa de aparente más moderno, ¿no? Como un edificio viejo, lo renovamos, le damos una apariencia nueva y lo vestimos con materiales de nuestro siglo, ¿no? Pero por dentro, que es una tumba pintada. Es así como el cristianismo en sus orígenes. Espero que nadie se ofenda, eso es la realidad. Pueden comprobar si se disponen a averiguar, ¿vale? El cristianismo, pues en sus orígenes, la enseñanza que comparte sobre la deidad y el espíritu que está detrás de las apariencias es el mismo engendro de la deidad después de la Torre de Babel, ¿no? Entonces, esos tres seres mitificados, deificados, Nimrod, Tamuz y Semiramis, son prácticamente la obra que el enemigo pues usó para crear lo que hoy se conoce como el cristianismo, una dogma de reemplazo que se apoderó de los escritos hebreos y pretenden que ese pueblo de Israel fue desechado y en su lugar recibe adoración. ¿Quién? El imperio cristiano, y dice que nosotros somos el verdadero Israel espiritual, desechando así la herencia y la descendencia en Jacob, aún a pesar de que Pablo, él mismo, dice, de ellos vienen las leyes, los pactos, las enseñanzas, Mashiach, los profetas, todo viene de Israel, para ellos fueron dados, ¿no? Y ellos, como en Romanos 11, son ramas naturales, los 12 tribus que fueron cortados, se hicieron silvestres y tienen en su derecho ser reemplazados en su lugar de origen. Y no por nada en Apocalipsis no hay una tercera puerta para las naciones, para los gentiles, para los goyim, para los cristianos, budistas, quien sean en este mundo, ¿no? Sino que todos tienen un derecho en Abraham. Y eso por medio de los 12 tribus de Jacob, de Israel, ¿no? Apocalipsis 21 se describe bastante claro que hay 12 puertas que da acceso a la nueva Jerusalén, a la vida feliz en la tierra de los redimidos. Y estas llevan los nombres de los 12 tribus de Israel. Quien desea de entre las naciones, cristianos, quien sea, pueden salir, hacer la teshuvá, arrepentirse del falso engaño, despertar y pasar a servir al Elohim de Israel, aferrándose a la Torá, entrando así por una de las 12 puertas que el Redentor, el Salvador, dispuso para todas las naciones. Segunda Tesalonicenses capítulo 2 verso 10, y todo tipo de maldades, ¿vale? Su venida o su manifestación, su obra, su poder por medio del cual operará, su actividad, será por medio de todo tipo de maldades que seducirán a los que se han de condenar, por no haber aceptado el amor de la verdad que les hubiera salvado. ¿Vale? Algunos pueden sacar de aquí predestinación o alguna otra forma de
de llegar a un destino que fueron así, entonces unos se salvarán, otros se perderán. Hay un montón de gente que malinterpretan y acomodan los textos según las seducciones, ¿no?, de este adversario, de esta actividad muy eficiente de la maldad, ¿no? Todo tipo de maldades. Esta palabra que seducirán, la seducción es el acto que consiste en inducir y persuadir a alguien con el fin de modificar su opinión, credo en este caso, ¿no?, o hacerle adoptar, pasar a apostatar, ¿no?, a salir fuera de. La seducción tiene el propósito de inducir a una persona a hacerle modificar, abrir una brecha en su opinión en defensa de la Torá, o hacerle adoptar un determinado comportamiento o actitud, cambiar el credo. Suele emplearse en general, sobre todo en el ámbito de lo sexual, según la definición de la Real Academia Española. Es un verbo, seducir es un verbo transitivo que significa hacer una persona, en este caso, que otra se sienta atraída o enamorada de ella, utilizando los recursos necesarios para ellos, ¿vale? No importa los medios, el propósito de la actividad eficiente de esta obra de maldad, de estos prodigios engañosos, no importa si inventan o aparentan, presentan incluso ediciones bíblicas que contradicen el Tanaj, pero están de los días de los discípulos, mira, tienen 1900 años de historia. Si contradice el Tanaj y te hace cambiar o te determina abrir una brecha en la puerta, en la estructura de la defensa de la Torá, ¿vale?, tiene un propósito de ser una obra de engaño, por lo mucho que es una prueba histórica, ¿vale? Hay muchas sendas antiguas, históricas y muy malas, ¿no?, que el Elohim de este mundo pues activó hoy en día. Hacer una persona que se sienta atraída o enamorada, independiente cómo se logra eso. El propósito es conseguir que una persona tenga intimidad sexual con otra, ¿vale? Hablando en este sentido limitado de la palabra seducir, según la definición. Pero en las escrituras, en la Biblia, esta palabra tiene su propio sentido. Tiene un sentido dentro del texto hebreo como un hebraísmo y se aplica cuando el pueblo de Israel, mientras sirven o pretenden adorar al Elohim de sus padres, a Jehová, al Elohim, quién será, quién fue, quién es, pasa, consciente o no, a adorar una otra deidad, un otro ser, sea ella un mito, una imagen deificada o un ídolo bien conocido. Este acto es llamado traición o adulterio espiritual, ¿vale? La obra del engaño, de esta maldad, es seducir ¿a quién? A los que se han de condenar, porque los que mantienen la puerta cerrada no pueden dar ocasión al diablo que los seduzcan, si se dice bien la palabra, por lo tanto no serán de condenar, ¿no? Pero si uno abre la puerta, el enemigo entrará y eso traerá destrucción a sus almas, por eso se condenarán. Por eso él seducirá a los que se han de condenar porque abren la puerta, no por otra cosa, no porque fueron destinados a ser condenados. ¿Y eso por qué? Por no haber aceptado el amor de la verdad, ¿vale? ¿Dónde está la verdad? La suma de tu palabra, aprendimos Salmo 116, 160, la suma de tu palabra es la verdad. ¿Qué palabra tenía David en este caso? No tenían ni siquiera los profetas, tenía Torah. ¿Vale? Entonces, en la suma de las enseñanzas que está resumido en el libro que Moisés escribió ante Elohim, o en su presencia, y lo situó delante del arca de la alianza como testimonio en nuestra contra cuando vamos a transgredirlo, ¿no? Por lo tanto, no va a llegar la condenación por transgredir la Torah, pero si la guardamos, pues vamos a ser salvos, ¿no? Si la transgredimos, no vamos a llegar a conocer sus leyes y no vamos a entender o no vamos a conocer el camino que nos lleva a Yeshua, quien es
la verdad. Yo soy la verdad y la vida. El que me ama a mí guarda mi palabra, ¿no? Y el que está en Yeshua dice, de su fuente pasa de muerte a vida, es decir, se hubiese salvado. Eso es el propósito de la verdad. El propósito del enemigo es seducirnos a abrir la puerta, es decir, quitar la Torah, no mantener las instrucciones, no guardar la fidelidad a los que Elohim me dio como centinelas, no escuchar su voz, abrir puerta a otras sendas, a otra eficiencia, obra de eficiencia, energía seductora, para escuchar la voz del serpiente que dice, mira qué fruta más buena no deseas tú que seas como Elohim. Conociendo el bien y el mal, tienes que comprobar, ¿no? Tienes que verlo. Entonces eso es seducir para abrir puerta a una deidad ajena y no hacer caso al Elohim de Israel que le dijo a la Torá y al testimonio, a Moisés y a los profetas. Dijo Yeshua, por no haber aceptado el amor de la verdad, por no haber obedecido la Torá, por no hacer oído inteligente. Cuando dicen Shema, escucha a Israel, esta palabra tiene el sentido de hazlo viviente, ponlo por obra, no te queda con ellos en tus labios, porque sabemos que en el Tanaj hay muchos que alababan el Elohim de Israel de labios, pero su alma pertenecía en otra parte. Entonces, lo que le entraron por el oído, le salieron por el otro, y lo que está en sus labios no estaba dentro de su corazón. No tuvieron intimidad con Yeshua, no lograron a conocer al Elohim del Tanaj, por lo tanto no alcanzarán la salvación. Si lo hubiese alcanzado, si hubiesen quedado en la Torá para entender y conocer al Redentor, al Goel, a este que dijo, yo soy tu único Salvador, no conocerás otro fuera de mí, otro Elohim fuera de mí. Por no haber quedado en esto, han perdido la salvación, ¿vale? Para los que no escucharon el audio, voy a injertar en este mismo audio el testimonio, el sueño de una hermanita, de la hermanita Ana. Lo voy a incorporar aquí en este audio, ya en la comunidad, lo he puesto por adelantado para que lo puedan escuchar. Un sueño bastante revelador que explica en otras palabras cómo se aparenta, cómo se disfraza el Elohim de este mundo, el espíritu de Hasatán, para engañar a los cristianos y a los mesiánicos, cada uno con una apariencia diferente tras un nombre engañoso diferente. ¿Vale? El enemigo de este mundo que ocupa el lugar de Yeshua, que se presenta como Yeshua, que se viste con sus títulos, con sus atributos, que trata con su sombra aparentar ante los demás como si fuera Yeshua, pues así es adorado dentro del cristianismo bajo el nombre o tras el avatar, esta forma como se aparenta como Jesús el Cristo, ¿vale? La forma de recibir la adoración tras como pensando que Yeshua, el Elohim de Israel y Redentor de Israel, es el mismo, o que este fuera el nombre hebreo del mismo Jesús, el segundo miembro o parte de la triunidad cristiana, es un engaño, un disfraz, una obra de iniquidad, y todas las personas que confían en este nombre, en este ser, en esta deidad disfrazada, ¿vale? Que de hecho no existe como ser, sino es un mito deificado, el mito sobre Tamuz, ¿vale? Cuyo personaje pues recibe, o por medio de cual recibe adoración el mismo Hasatán. Es quien se disfraza como si fuera Yeshua, cuando en realidad es una deidad ajena. Una deidad, Jesús, el Cristo, que pertenece a la triunidad. De hecho, no es otro que el mismo culto dedicado o inventado en la después de la Torre de Babel, culto dedicado a Tamuz, ¿vale? Lo hemos dicho, lo hemos presentado en algunas otras ocasiones. Y también en el mesianismo, este mismo ser se aparenta como Yahshua, ¿vale? Hago excepción en estos videos, lo hablo por enseñanza, para que se entienda cómo se disfraza el engañador embustero, este hijo de la perdición, que llevará a muchas almas a destrucción. Todas las personas que invocan estos nombres de estos seres ajenos, por lo menos el nombre de JC, como lo solimos compartir,
el nombre de Jesús, el dicho Cristo, es un mito deificado, pero dentro del mesianismo, todos los que invocan este nombre Yahshua, pensando que son dos palabras, Yah y Shua, el abreviado Yah de las 4 consonantes, Yod, He, Vav, Hei, y He, Hayah, ¿no? Juntados, son el abreviado poético, como aparece en la poesía, en los salmos, Yah y Shua, que supuestamente ellos entienden que significa salvación, cuando en realidad significa clamor. La gente confunden por verlas que no se fijan que el orden en cual aparecen las 3 palabras, las 3 consonantes hebreas, no son las mismas como están en las palabras el Salvador, ¿vale? Les recomiendo aquí un PDF bastante bueno, el nombre del Redentor de Israel, la razón y el porqué de este nombre. Les recomiendo este estudio para que entiendan por qué este nombre Yahshua es abominable. De hecho, es una blasfemia, porque hace al Elohim de Israel clamar por auxilio. Entiendan que la raíz de la palabra salvación es Yesha. La raíz de la palabra Shua, que suena, que se escuchan así, es Sheva. Sheva y Yesha tienen las mismas consonantes, pero el orden de cómo se escribe en el texto hebreo es distinto. La gente ve las 3 consonantes, Yod, Shin y Ain, y las confunden de orden. Entonces, como no ven que tienen orden distinto, solamente ven las 3 consonantes, dicen que por escuchar la palabra Yeshua con Yahshua significa lo mismo. No, el nombre Yeshua viene de la raíz Yesha, y Yahshua viene de una consonante, las mismas 3 consonantes, pero en otro orden, que significa Sheva. Esta Sheva, que se vocaliza como Shua, como era el nombre de la mujer que falleció a Yehudá, se llamaba Shua. Ese nombre significa grito, clamor, auxilio, necesidad por ser salvado en este caso. Bueno, por eso es una blasfemia juntar el abreviado poético Yah con Shua, porque haces clamar al Elohim de Israel, ¿vale? Pero el mesianismo no saben esos detalles, la mayoría no se fijan en los detalles, ni manifiestan disponibilidad para conocer, por lo tanto, están seducidas por los espíritus de los anti-Mashiach, ¿vale? Hay muchos, no los voy a nombrar, hay muchos dirigentes y congregaciones mesiánicas, no voy a nombrar ninguna. Ustedes pueden comprobar. Tómense el principio y aplícanlo, y tratando de ver a uno y al otro será más fácil descartar. Así yo no voy a atacar, no se va a interpretar que estoy atacando a algún ministerio. Bueno, entonces entiendan que el enemigo se viste para engañar al mesianismo con este nombre Yahshua, Yehoshua y otros nombres Yahushua, y también a los cristianos que buscan dicha identidad hebrea tras el concepto como si Jesús fuera el nombre cristiano latín y Yeshua el nombre hebreo. En realidad, eso es un adulterio espiritual. Espero que presten atención al audio, al video, a la experiencia de nuestra hermanita, que es parte de nuestra comunidad. Espero que la escuchen detenidamente, eventualmente pueden escucharla de 2 veces y entiendan este sueño en el contexto de este audio. Shalom, shalom. En el sueño yo estaba en un lugar con una mujer vestida de blanco, tenía vestiduras blancas y estaba con, una presencia a la que yo pues decía que era Yeshua, ¿no? Esta presencia era una presencia de energía, una energía azul incandescente que irradiaba su luz. Digo energía porque parecía una concentración de energía grandísima, imponente y muy, muy pura, una luz azul intensa como la energía. Y por dentro tenía agua.
Por dentro se oía como una cascada de agua, la caída del agua se oía dentro de esta energía, de esta imagen, de esta fuerza, de este ser. Era pues obviamente grandísimo, bueno, no sé cómo explicar qué era, pero era esto, ¿sí? Tenía la silueta humana, pero era energía, era luz, una luz brillante, intensa, pura, limpia, a la vez parecía energía, y de adentro salía como un sonido, el sonido de agua, del agua que cae, como la cascada, algo así, como una cascada de agua que cae. Esta energía estaba allí presente, yo estaba a un lado y había una mujer. Como le digo, la mujer tenía unas vestiduras blancas, pero esta mujer tenía mucho temor, tenía miedo y tenía confusión y tenía la mirada puesta en el piso. Ella miraba solo al suelo, casi nunca miró hacia arriba. Yo estaba a un lado de Yeshua y la mujer estaba enfrente. Bueno, ella estaba enfrente, en todo el frente, sí, como no a una distancia lejos. Se podría decir que a unos 2, 3 metros de distancia, ¿no? Y yo estaba a un lado de Yeshua y pues quedaba también a un lado de la mujer. Así que yo le decía a esta señora, a esta mujer que este era Yeshua, le decía yo, no recuerdo cómo, pero yo sé que estaba hablando, que había un diálogo mucho más fluido, o sea, se hablaban muchas más cosas. Y también recuerdo que el sueño empezó antes de yo ver a la mujer. Recuerdo que yo estaba hablando algo, que yo hacía preguntas, que yo estaba pues digamos en este espacio que parecía como parecía un campo, algo así. Sí, sé que habían árboles, había naturaleza, sé que era un campo. Y recuerdo que yo estaba en ese lugar preguntando cosas. Yo hacía preguntas, pero las hacía hablando como sola, ¿no? Yo hablaba sola. Y entonces ahí fue que apareció pues esta presencia, o esta fuerza, esta energía apareció allí. Ya, y cuando hablaba se escuchaba el sonido del agua. Cuando hablaba, cuando de él salía su voz, se escuchaba como agua. Luego vi la mujer, pero recuerdo que yo hablaba mucho más con la mujer, muchas más cosas. Mucho, no solamente yo solo le decía que ahí estaba Yeshua, sino que yo tenía un diálogo más fluido. Esta mujer, como les digo, estaba allí con la cabeza puesta bueno, la mirada puesta en el piso, así toda atemorizada, con temor. De lo que yo recuerdo que hablaba, siempre, pues mi memoria está en que yo le decía, este es Yeshua. Y entonces cuando yo le mostraba a Yeshua, ella decía que no, de que no con la cabeza, ella decía que movía la cabeza y decía que no y que no, con miedo. Luego yo le decía, sí, este es Yeshua, míralo. Y ella decía que no, decía, es el diablo. Yo le decía, no, este es Yeshua. Y ella volvía y decía, no, es el diablo, pero lo decía con miedo entre los dientes, como susurrado, ¿no? Entonces yo dentro de mí, pues pensaba, ¿cómo va a decir que es el diablo si estábamos ambas, las dos, frente a él literalmente? Entonces yo no entendía el razonamiento de ella, pues yo decía, ¿por qué será que dice que es el diablo si el que está aquí en presencia y figura, de forma real, no es el diablo? Ambas sabemos que no es el diablo, que lo que estamos viendo aquí no es el diablo. Entonces chocaba yo un poco, yo era consciente de que la mujer tenía un problema porque pues definitivamente estaba viendo mal ella. Y yo sabía que ella tenía problemas por su actitud temerosa, porque se veía confusa y tenía pues la mirada en el piso, no levantó casi nunca levantó la mirada. Entonces yo decía, esta mujer tiene un problema y pues tengo que tenerle como paz. Eso era lo que yo pensaba. Entonces yo le decía, no señora, mire, ese es el Yeshua, él es el Adón, decía yo. Ella decía, y ya volvía ahí con la cabeza, no decía, no, el diablo. Entonces, así transcurrieron pues momentos, en momentos yo me quedaba callada y la miraba allí y volteaba a ver a Yeshua. Decía yo, pues, ¿qué es esto? Pues, ¿cómo es que no puede verlo?
Ok, ok, yo entendía que yo lo veía desde el punto de vista de que ella estaba razonándolo, no viendo. O sea, mi perspectiva, mi visión era que ella decía que era el diablo porque lo juzgaba como diablo, por su entendimiento, por su conocimiento, más no porque ella estuviera viendo al diablo. Así que yo intentaba hacerla caer en cuenta de que demostrarle con evidencia, señalándoselo, mostrándoselo con hechos, así, diciéndole con palabras, no, mira, no es el diablo porque lo estás viendo aquí. Más yo no sabía que es que en realidad ella estuviera viendo al diablo, ¿sí? Mi punto de vista era que yo quería hacerla razonar, decirle, mira, ¿lo ves? Es energía, es así, míralo allí, no puede ser el diablo. Ese era el razonamiento, ese era el diálogo, lo que interactuábamos, algunas de las cosas que interactuábamos, de las palabras que cruzábamos. Entonces ella llegó un momento en que yo dije, no, en que yo tuve que preguntarle y decirle, dime dónde está el diablo, como para cambiar la conversación, como para hacerla entrar a ella en razón. Dime dónde está el diablo. Entonces ella levantó la mano y señaló con la cabeza agachada, siguió señalando con la cabeza agachada, porque me di cuenta que algo estaba pasando con ella. Yo dije, ok, aquí algo pasa con esta mujer porque realmente no está bien, ya no está bien ubicada, la mujer está teniendo un problema, algo, hay que sacarla de esta cápsula en la que está, entonces voy a ponerla que me señale de dónde está. Y le dije, muéstrame dónde está el diablo, entonces ella me señala hacia dónde está Yeshua. Cuando ella me señala dónde está Yeshua, pues yo tengo que moverme un poquito porque la imagen que había ahí de Yeshua, o sea, esta fuerza, pues tapaba todo mi campo visual, o sea, yo solo lo veía a él. Por la posición en la que yo estaba, yo no podía ver atrás. Solo podía ver a Yeshua porque, claro, estaba un poco más cerca, o a la luz está, a esta fuerza estaba yo más cerca. Y entonces al ella estar frente de él, podía ver detrás de él que había. Ella se encontraba enfrente de él como que él, no sé, la situación era compleja de describirla porque pues es un sueño muy espiritual, lleno de mucho contenido espiritual, de manera que hay pues mucha cosa que razonar, que juzgar, que discernir. Pero recuerdo que ella estaba enfrente de él, por alguna razón no lo podía ver. Ella decía, hay cosas que he omitido, ella decía, es el diablo. Entonces ella decía que el Salvador era Jesús y Yahshua. Siempre lo repetía. No, yo le decía, no, él es el Salvador. Entonces, cuando yo entraba en el asunto de la enseñanza y de decirle que Yeshua y de explicarle cómo presentarle por primera vez a Yeshua, sí, en esta interacción, yo le decía, no, él es Yeshua quien hizo esto, quien es aquello, quien es la palabra y esto. Ella decía, no, es Jesús, es Yahshua. Decía unas veces Jesús, otras veces decía Yahshua. Decía estos nombres. Entonces, era de las cosas con las que yo interactuaba con ella en el diálogo. Y luego cuando yo le volví, le señalaba la imagen que estaba allí, ella decía que era el diablo. Pero cuando yo se la explicaba, le explicaba y le decía quién era el que estaba allí enfrente con mis palabras, ella decía que ese era Jesús. Espero no espero que se comprenda. Y decía, ese es Jesús o Yahshua. Pero cuando se lo mostraba, se lo señalaba, ella decía que era el diablo. Entonces allí es donde vuelvo a decir, vuelvo al punto en donde me quedé, que yo le decía, muéstrame dónde está el diablo. Y entonces ella alzó la mano y me señaló la imagen de Yeshua, a fuerza esta energía y este poder que había allí enfrente de nosotras. Entonces yo tuve que correrme un poquito, moví la cabeza y me hice un poquito como al lado de ella para ver qué es lo que ella estaba viendo. Cuando yo hago esto, entonces veo que detrás de Yeshua, de esta imagen, de este poder, efectivamente estaba el maligno, estaba Satán encapuchado con una capucha, era pues una sombra negra oscura encapuchada y efectivamente se escondía detrás de Yeshua. Cuando este ser se escondía de tal manera que no lo veía todo mundo. O sea, es algo inexplicable porque él se acomodaba de manera que pudiera encajar perfectamente con la silueta de Yeshua. Él se acomodaba, él se ajustaba, él procuraba encajar desde la parte de atrás. Se acomodaba,
se ajustaba y se ponía una posición que quedaba exactamente en la parte de atrás, detrás de Yeshua, entonces él no se podía ver, no era fácil verlo. Pero cuando la mujer estaba así, sola, sí se le salía sí se manifestaba todo. O sea, él salía así, todo tal cual como es, cuando la mujer estaba, digamos, sola. Cuando yo volteaba la cabeza para verlo, siempre lo pillaba cuando él se estaba escondiendo detrás de Yeshua. Cuando yo quitaba la cabeza, él salía todo, o sea, estaba todo completamente manifestado. Y era por eso que la mujer decía que ese era el diablo. Ella, de alguna manera, a la imagen de Yeshua le decía al diablo, porque este ser se robaba, digamos, se robaba o se camuflaba o actuaba detrás de la imagen de Yeshua. Esto yo hice 2 veces o 2 o 3 veces me acomodé, asomaba la cabeza para ver lo que ella veía, para poder ver, porque a mí se me escondía. Cuando yo sacaba la cabeza, o sea, cuando yo asomaba la cabeza para ver lo que ella estaba viendo, siempre lo pillaba escondiéndose detrás de la imagen de Yeshua. Y cuando yo quitaba la cabeza, a la mujer sí se le manifestaba todo pues para robarse la imagen, esencia, bueno, la esencia no se la robaba, pero sí quería robarse la imagen de Yeshua, ¿sí? Robarse todo, digamos que eso tiene un nombre, se puede decir que estaba usurpando ese lugar. Y cuando él se acachaba y se acomodaba, quedaba exactamente encajado. Entonces el propósito es que él se escondía porque él sabía, o sea, esto es lo que yo entendía dentro del sueño, ¿no? Así se comprendía, que si yo lo veía, pues obviamente yo lo iba a delatar y yo le iba a decir, ese no es Yeshua, ese es el diablo. Ese que usted ve como Salvador es el diablo, ese no es. O sea, ese era el propósito de él esconderse. Se le escondía a unos y a otros se les revelaba. A los que se les revelaba, pues obviamente los tenía confundidos. La mujer estaba muy confundida y asustada. Entonces, a lo que yo veo esto, que yo veo por primera vez lo que está haciendo detrás, escondido, yo me llené como de una ira, me impactó de una forma muy fuerte. Y entonces de adentro de la fuerza, de adentro de la imagen de Yeshua, dijo, esta es la forma como ha mantenido, que él ha usado siempre para engañar al mundo y para engañar al pueblo. Entonces cuando la voz salió y yo lo vi a la misma vez que volteamos a verlo y salió y la voz habló, que yo volteé a verlo y la voz habló, ahí fue cuando esta fuerza, claro, se vio descubierta, desapareció como una explosión de humo negro, explotó, apareció pero explotando. Y cuando desapareció y explotó de atrás, apareció adelante ya aferrado a las vestiduras de la mujer. Él se apareció aquí aferradísimo, agarrado de las vestiduras de ella, como suplicándole algo. Entonces yo seguía hablando con la mujer, mirándola, y ella pues nunca levantó la mirada del piso. Siempre tenía la mirada así en el suelo, asustada, así como cuando una persona no quiero ver para no confundirme más, como que cierra los ojos a la realidad para no estar más confundida. Así era como la postura de ella. Yo seguía hablando con ella, obviamente ahí cuando ya se desapareció, cuando se le aferró el Satán a sus vestiduras, a medida que yo le hablaba y le decía, no, este que tú estabas viendo así, bueno, y le explicaba quién era realmente el que estaba allí. Cuando yo hacía esa explicación, pues él se iba desprendiendo de las vestiduras de la mujer y se iba pues desprendiendo de ella, no sé cómo decirlo, sí, se iba desprendiendo de ella y las vestiduras de la mujer quedaron sucias, negras, así del mismo color del humo que dejaba este ser. Pues esto es, para mí, para mi entender, pues esta presencia de Yeshua representa todo Yeshua en sí, pues la palabra, entiendo yo, que es la palabra, que es su nombre, su autoridad, que esta fuerza de Yeshua que estaba ahí representa que pues a la hora de la verdad es como ha sido mal manipulada, en sí representa todo. Su nombre, su palabra, su pacto, su enseñanza, su esencia, todo ha sido mal entendido, tergiversado, usado, manipulado, todo con ayuda del maligno, donde él pues desde atrás se beneficia, digámoslo por el momento, hasta cierta forma, desde una parte oculta, él está siempre obteniendo un beneficio pues al tener confundida a la gente y pues llevarlos hacia la perdición, especialmente a su pueblo, ¿no? Porque para mí esta mujer representa a un grupo de creyentes o a su pueblo en sí, a su propio pueblo que hasta el día de hoy, hasta el momento puede estar confundido
o confundida, qué sé yo, con muchas cosas de la doctrina, de las enseñanzas básicas de él, como por lo menos su nombre, ¿sí? Como su deidad, como quién es él quién es él, qué posición, qué lugar ocupa él ahorita en este plano, en este momento y hora pues de esta era que estamos viviendo. ¿Quién es Yeshua? ¿Qué hace Yeshua? ¿Qué hará Yeshua? Hay mucha gente que creo que está confundida con este aspecto y pues esto lo utiliza el oscuro para aprovecharse de las mentes débiles, del deseo de mucha gente realmente de creer, bueno, en fin. Es esto el sueño como tal y pues para mí realmente la parte que más me impactó fue cuando yo vi detrás a este ser maligno detrás. Eso me impactó muchísimo dentro del sueño. Y especialmente cuando de la fuente esta salió la voz que dijo, es así como ha mantenido engañado a mi pueblo y al mundo. De esta forma, o sea, cuando él dijo de esta forma, cuando la fuente, la voz dijo de esta forma, es escondiéndose detrás de él. Es exactamente la explicación que se me daba. Es de esta forma, o sea, escondiéndose detrás de. Pues yo entendí detrás de mi palabra, detrás de mi nombre, detrás de mi pacto, detrás de mí, de lo que es en sí Yeshua y quién es Yeshua. O sea que ha sido muy fácil y muy astuto en engañar a las masas, en engañar a la gente, en engañar al pueblo. O sea, esto es un plan muy malvado y perverso que por alguna razón se le ha permitido, obviamente, porque si no se le hubiera permitido jamás podría hacer esto. Pero eso realmente me impactaba en el sueño, ¿no? Cuando desperté el corazón me latía pues a 1000 por hora y pues dije, wow, esto pues se lo voy a contar a los hermanos. Y ese es todo el sueño. Bueno, vamos a continuar. Segunda Tesalonicenses, los últimos 2 versos, capítulo 2, verso 11 dice: por eso Elohim les envía un poder seductor. ¿Vale? Por eso Theos es la palabra del título soberano. Les envía un poder seductor que les hace creer en la mentira. ¿Por qué razón eso? Bueno, vimos, hay que tener en cuenta el verso 10. Y todo tipo de maldades que seducirán, vendrán de parte del enemigo, del disfraz, del padre de la oscuridad, por no haber aceptado el amor de la verdad. ¿Vale? Entonces, para los que no aceptaron el amor de la verdad, recibirán un poder seductor, que aquí en el texto dice, por eso Elohim les envía un poder seductor, que les hace creer en la mentira, para que sean condenados todos cuantos no creyeron la verdad y prefirieron la iniquidad. Quiero explicar un poquito ese sentido porque otros lo malinterpretan también, por eso Elohim les envía. Envía es la palabra pempo, es un verbo primario, despachar significa, es decir, que él permite que suceda esa cosa. Se refiere más bien al punto del movimiento ordenado e involucrado, ¿vale? Específicamente es un mandato temporal, también transmitir, otorgar o ejercer. Entendamos que no existe mal alguno que pueda dañarnos, ni el bien no existe que pueda bendecirnos si el cielo no lo permite, ¿vale? Es lo que se nos presenta en Juan capítulo 3, verso 27, que todas las dádivas, las cosas buenas también, está en otra cita, decir, viene de Elohim. Y en 1 Corintios 10, verso 13 nos presenta que todo lo que nos ocurre, aquí en este verso 13 nos revela que nada malo puede sobrevivir, puede venir sobre nosotros, no nos sobreviene, sin que el poder del cielo esté en igual medida a nuestra disposición para que usándolo superemos y hasta sacar provecho, incluso aprovechando en ese sentido los ataques del maligno, como está dicho en Romanos 8:28, ¿no? Que todas las cosas trabajan a favor de los que obedecen la Torah, de los que fueron llamados y aman al Elohim de Israel, y por lo tanto hasta el mal puede vertirse en bien, es decir, sacar un buen provecho para nuestro crecimiento, para nuestra fortificación.
Sobre esta apostasía o abandono de la verdad, Pablo también instruyó en 1 Timoteo, capítulo 4, verso 1, donde dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe entregándose a espíritus engañadores y doctrinas diabólicas. Entonces, ya vimos en primera, segunda y esta tercera parte las citas cómo sucede esta cosa, como la gente, pues no solamente en los días de los discípulos, hemos visto en otras presentaciones que hay varios tiempos, de los últimos días. Uno sucedió en este contexto dentro de los días de los discípulos en el año 70, cuando se cumplió totalmente, y hoy estamos otra vez a otra temporada de fin de los días. Quedará una más pendiente a final de los 1000 años. Pero en esta temporada, lo mismo que sucedió en el pasado, sucede. La actitud de las personas, la obra de los espíritus malignos, pues simplemente tomó otra vestidura. El propósito o el diseño o el final de sus obras es destrucción, ¿vale? Y todas las personas que buscan profetas, enseñanzas fuera de los instructores que Elohim los calificó en la Torá, y todas las personas que se aferran o buscan orientación en otros libros fuera de la Torá, y en este caso, bueno, por extensión entendemos la Biblia que tenemos. Moisés y los profetas y los salmos se citan en el Brit Hadashah muchas veces, y hablando ahí de Brit Hadashah, los escritos apostólicos, siempre y cuando éstas se edifican sobre Moisés, los profetas y los salmos, ¿vale? Torah, Nevi'im, Ketuvim, lo que forman esos tres grupos de escritura que forman Tanaj, las escrituras hebreas. Siempre y cuando una enseñanza del Brit Hadashah edifica sobre el Tanaj, sobre los demás instructores del Tanaj, una enseñanza del Brit Hadashah se acepta, se toma como buen consejo. Si no, hay que ponerlo en cuarentena hasta que se entiende si la instrucción, la cita, la enseñanza que aparece por allá es una cita espuria, es un texto agregado, o es un texto mal interpretado, o es una verdad, ¿no? Siempre hasta que se compruebe hay que tener cautela con una cita que no está clara. Tu palabra sea sí, sí y no, no, ¿vale? Y el propósito de los servidores de Elohim es hacer el pueblo entender, diferenciar el bien del mal. Cuando hay algo que no está claro, más sabio dejarlo en cuarentena hasta el día cuando esperar con paciencia, buscar mientras tanto si es posible, siempre y cuando no se transgrede y no se abre la puerta a espíritus de engaño o no se buscan fuentes ajenas, ¿vale? Elohim dará luz a su debido tiempo. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe entregándose a espíritus engañadores y doctrinas diabólicas, donde acabará, ya sabemos, a perdición. Y también Pablo anunció 2 Timoteo capítulo 3, les recomiendo todo este capítulo, yo solo voy a leer 2 citas de este capítulo para concluir este tema, ¿no? En verso 13 y verso 14 dice, en cambio, los malos y embauchadores irán de mal en peor. ¿Quién serán esos malos y embauchadores que irán de mal en peor? Pues todos aquellos que cerrarán la puerta a la verdad, no lograrán conocer a Yeshua, solamente tomarán sus títulos, dirán nosotros sabemos hebreo, nos servimos del Elohim de Israel, pero en sus almas, aunque pueden convertir multitudes, sus almas no se identifican con Yeshua y su espíritu no se prueba ser un verdadero Yehudim, ¿no? Es aquí donde está el consejo, no ver los frutos, sino mirar en la esencia de los frutos, cortarlo por la mitad, ¿no? Cortar estos frutos de los espíritus, que aparentan los espíritus, a ver si son buenas por dentro, son podridos, ¿no? Las apariencias engañan, por eso no se conformen y no tomen en bueno lo que algunos dicen, oh, eso no son los frutos del espíritu. ¿De cuál espíritu me estás hablando? Esos son los frutos del espíritu. Bueno, vamos a verlo. Voy a partir por la mitad esta fruta, voy a apretarla, voy a ponerlo a espada y a la pared para ver si aguanta la presión, y toda la fuerza de las escrituras voy a poner sobre ella a ver si se sostiene, ¿no? Y así voy a ver si este fruto es bueno por dentro o es podrido, ¿no? Las apariencias engañan. Por eso
En cambio, los malos y embauchadores irán de mal en peor. Serán seductores y a la vez seducidos, ¿vale? El Espíritu, si el que sirve a Yeshua, de su corazón saldrá ríos de agua viva hacia la vida, es decir, toda la intención de lo que expresa, tiene el deseo, la intención de conectarte con tu Salvador, con Elohim, en cuyas manos está el libro de la vida, en cual está escrito tu nombre y Él puede borrar tu nombre. ¿Vale? Entonces puedes fiarte que es una persona que te lleva a la verdad. Pero si un espíritu de seductor que no te acerca a Yeshua para tener esta estrecha, íntima y solamente única dependencia de Él, sino que te dirige para abrirte la puerta hacia otras deidades, sea cristiana, sea mesiánica, sea un invento de donde sea, la instrucción en la Tanaj no la voy a mencionar, pero es clara. En Brit Hadashah dice, no le des la bienvenida a lo que trae una enseñanza anti-Mashiach, ¿vale? No le voy a decir lo que dice en la Tanaj, lo cité en otras partes, no quiero que alguno me vea siempre con la espada, aunque la Torah es claramente una espada y dice cortado. Quien te trae otra enseñanza, te habla en un nombre de una deidad ajena, mátele con piedra. ¿Vale? Nosotros no podemos matarlo a nadie, pero tenemos que decir claramente sí, sí y no, no. En este caso, declarar toda enseñanza que viene bajo el nombre de JC o bajo otro nombre inventado dentro del mesianismo, según el sueño bien lo revela, que es una obra anti-Mashiach diseñada para seducir, porque los seductores están seducidos y tratarán en su intención seducir a otros, conscientes o no de lo que están haciendo. Pero su obra, el tiempo lo probará. Y aquí espero que me escuche, Elohim quedará testigo y el tiempo lo probará, llevará a destrucción. ¿Ah? En cambio, y con esto quiero acabar como último consejo, especialmente lo dejé para el final, para los que escuchan y ya han estudiado las características de los verdaderos y de los falsos profetas y conocen el modus operandi de cada uno y hicieron caso a las instrucciones que estamos compartiendo sobre la obra del engaño. Tú, el que escuchas y haces caso y sigues la verdad, en cambio, preserva en lo que aprendiste, presérvate, es decir, mantente en lo que aprendiste y en lo que creíste, teniendo presente de quienes lo aprendiste, ¿vale? No voy a decir que me tengan en cuenta, eso nunca lo voy a decir. Espero que ustedes prueben si mi persona sirve en su ruaj que mora en mí al Elohim de Israel según las instrucciones que yo mismo se lo presento sobre lo que la Torah enseña cómo calificar, descartar, observar y separar un verdadero de un falso, el espíritu de Elohim de Israel del espíritu del engaño. ¿Vale? Por eso les presento la cita, ustedes mediten, los evalúen, los comprueben, los analicen, están en su derecho. Y mi obligación es enseñar como enseñé por medio de las 3 partes, o 4 creo que hay, el centinela sobre los muros de Sión. El que no escuchará la voz de esos centinelas morirán. ¿Vale? Tú, en cambio, preserva lo que aprendiste. Guárdalo, como dijo a Miriam, el Malach. Guárdalos en tu alma. Y en lo que creíste, teniendo presente de quién lo aprendiste. No porque nosotros somos alguien, algunas personas, sino por el espíritu que te habla por medio de las personas, ¿vale? Las personas son menos importantes, pero el Ruaj de Elohim de Israel, según el pueblo quiso y deseó, habla por medio de otras personas. Tiene que identificar a estas personas. Como hay espíritus, muchos espíritus, es decir, porque hay muchos falsos maestros que llevará a perdición a muchos, exactamente así, el Elohim de Israel tienen a sus servidores por medio de cual está obrando su espíritu y llevará a salvación a muchos. ¿Vale? No porque nosotros podemos salvar a algunas personas, pero servimos para la salvación de otros. ¿Vale? Somos medios que Él usa, como el pueblo quiso, para llevar esta salvación y ponerlas en las manos de otras personas. Cuando una persona cierra la puerta al mensajero, cierra la puerta a su propia salvación,
Porque el propósito del mensajero es dejar la bendición. Deja tu shalom en su casa. Eso es, deja. El pan vivo del cielo sobre las mesas de las personas que te reciben. Quien no te reciben, quítate hasta el polvo de sus sandalias y llévate el shalom contigo. No se puede dejar la salvación en una casa donde un servidor, si a ellos les hicieron, a mí me hicieron. Si a ellos les diste un vaso de agua, a mí me diste el vaso de agua. Si no os recibe, a mí no me reciben. Por eso no es tanto, no se tiene que fijar en el servidor, sino en el que envía al servidor y comprobar si el mensaje que un servidor lo comparte es de Elohim, de Israel, Elohim Ha, Elohim viviente, quien es la fuente, el manantial de la salvación, o es de un Elohim de este mundo que te llevará a la perdición. Espero que tengan en conciencia estos consejos, tú que me escuchas, y que hagas buen provecho de todas estas informaciones. Desde aquí les compartimos con el deseo, con el ánimo de compartir la redención y que todos tengan alcance para saber protegerse, tengan alcance a la vida eterna, alcance al Goel, al Salvador, al Elohim de Israel, a nuestro pariente más cercano que nos regaló la salvación. Pero depende de ustedes aprovechar, escuchar, leer y poner por obra, ¿no? Hay bendición para el que escucha, lee y pone por obra lo que estamos aconsejando, transmitiendo con todo el cariño. Sin dinero hemos recibido, sin dinero damos. Por amor hemos recibido, por amor con ustedes compartimos. Espero que aprovechen y que entiendan en buen sentido todo ese esfuerzo que hacemos desinteresado para ustedes. Desde aquí, Daniel Udraika, vuestro hermano, servidor, amigo, les comparte todo el shalom, Beshem Yeshua, en el nombre de Yeshua, para la honra y honor de su Padre. A ellos dos, a Yeshua y a su Padre, sea siempre toda la alabanza. Shalom a todos.